comisionados, personas que trabajan en otro centro de trabajo, es decir, ganan como maestros pero trabajan en la secretaría o en algún otro lugar, pensionados y jubilados que siguen pagados dentro del magisterio. Multipliquemos esos 298,000 pagos irregulares por 10,000 pesos por plaza, un cálculo bastante conservador, por 12, no incluimos aguinaldos, no incluimos prestaciones, no incluimos bonos, no incluimos día del maestro, no incluimos día del riesgo telúrico, porque parezca increíble, se le paga a maestros en Morelos riesgo telúrico, yo no sé dónde están los volcanes en Morelos, pero, o sea, se dio aquí un sistema para favorecer las prebendas y las corruptelas y los intereses de los adultos que olvidaron el derecho de los niños a aprender. Eso es lo que creamos en México. Les voy a decir una cosa también, hay algo que va más rápido que el abusómetro, se los aseguro, el dejadómetro. ¿Por qué ellos abusan? Porque nosotros nos dejamos, porque no alzamos la voz, porque no denunciamos, porque así son las cosas. Yo creo que ustedes están aquí hoy en la mañana para que ya no sean así las cosas y para denunciarlo y decirlo y gritarlo. Nosotros lo tenemos en un espectacular electrónico en el periférico. ¿Saben qué ha dicho la autoridad desde el 17 de agosto? Nada. ¿Por qué no ha dicho nada? Sabe que nosotros nos ve como un enemigo acérrimo. Y mientras se comporten así, lo seremos. Pero saben también que tienen dos alternativas. Una es decir que no tenemos razón, y esa la tacharon, porque sí tenemos razón. Porque se desvía esto y más, porque hicimos cálculos conservadores. Y la otra es admitirlo, pero entonces tendrían que corregirlo, ¿correcto? Porque no puede salir y decir, sí es cierta esa cifra y me voy a quedar cruzado de brazos. Entonces optan por no decir nada. ¿Por qué? Porque confían en que los mexicanos se van a dejar. Yo creo que este Congreso está para que ya no nos dejemos. Si no, no sé para qué está. Bueno, las escuelas están muy maltrechas, ya no me meto en este detalle, pero es increíble que se desvíe el dinero cuando 53% de las escuelas del país, o 40 y tantos por ciento 46% no tiene drenaje. En Oaxaca el 82% de las escuelas no tienen drenaje. Sí es injusto, ¿no? Adelante. En Sonora se gastan 21,000 millones de pesos en educación básica, 18,000 pesos por alumno. Ustedes aportan el 39% de esa inversión, el 61% viene de inversión federal. Y lo que dice el censo es que aquí en Sonora, la siguiente, hay 1,052 personas que no laboran en su centro de trabajo, ganan como maestros todos estos, 1,985 jubilados, pensionados o fallecidos que siguen en la nómina, 1,233 comisionados y 223 aviadores. Son datos del INEGI, no son datos de Mexicanos Primero. Habría que pedirle cuentas a las autoridades sobre este dinero. En la misma lógica de 10,000 pesos por plaza, se desvían o roban, porque robo, por ejemplo, es el aviador, ese es robo, ¿no? Llegas a la escuela Benito Juárez, ahí está ganando Juan García, y a Juan García nunca nadie lo ha visto por ahí. Eso es robo. Irregularidad o desvío, le llamamos, por ejemplo, a una persona que gana en la Benito Juárez y trabaja en la Joséfa Ortiz de Domínguez. Bueno, pues págale en la Joséfa Ortiz de Domínguez, no le pagues en la Benito Juárez. Pero sospecharía uno que quizá gana en las dos, en cuyo caso ese pago ya se volvería ilegal. Bueno, en cualquier caso, bajo esta misma lógica que creamos el abusómetro, aquí probablemente se desvían o roban alrededor de 539 millones de pesos al año. Se podría hacer mucho con ese dinero a favor de la educación en Sonora. Y en cualquier caso, está mal vivir del presupuesto,
Porque ese presupuesto le pertenece a los mexicanos, y le pertenece a los niños, y le pertenece a los verdaderos maestros, y a la infraestructura escolar, y a las becas, y a la capacitación, no a gentes que viven de la educación sin trabajar para la educación. Entonces esto nos deben cuentas, adelante. Bueno, me tardé en llegar a la parte esperanzadora. La tan llevada y traída reforma al tercero constitucional, ¿de qué va este tema? 1. Recuperar la rectoría de la educación. ¿Ante quién la perdimos? La perdimos ante las cúpulas sindicales. El arreglo político era: tú me ayudas a tener a las bases magisteriales tranquilas, me los alineas para votar y para apoyarme políticamente, y yo te voy dando, yo te consiento, yo te cuido. Ese pacto se hizo hace muchas décadas, y entonces alguien pasó de 15 a 20 días de aguinaldo, y luego el siguiente gobernador de 20 a 25, y el otro fue muy generoso porque necesitaba mucho el apoyo de los maestros y quería ser el gobernador de los maestros, y entonces los pasó a 35. Y ahí se fue subiendo. Luis Videgaray nos reveló a nosotros, nos hizo ese favor, de decirnos que el promedio del aguinaldo de los maestros en México está arriba de 100 días, en este momento. No sé cuál será en Sonora, pero me sorprendería mucho que fuera de menos de 80 días y pudiera ser más de 100 días. Claro, porque son regularizables todas estas prestaciones. Y entonces, muchas veces también las finanzas de los estados están muy complicadas, porque tienes que cubrir el enorme gasto del gasto corriente magisterial del estado. En ningún estado de la República, en ninguno, deja de ser gasto mayoritario el gasto en educación. Siempre es en lo que más gastan. Y en ningún estado es menos del 90% el pago de nómina. El promedio en la OCDE es de 70 a 75%. Entonces, ese boquete de 20%, esa diferencia, que en otros países invierten en capacitación de maestros, en formación inicial, en becas, en infraestructura escolar, aquí lo invertimos en sueldos, y sueldos de personas que no necesariamente están suficientemente preparadas para ser nuestros maestros. Entonces, ¿qué es eso? Un sistema de empleo, no un sistema de educación. Y luego no hay dinero para el agua, no hay dinero para la carretera, no hay dinero para combatir la pobreza, no, porque se lo está consumiendo corruptamente la educación, y no nos está dando el resultado, ¿no? Ya vimos que 80-85% de los chavos de Sonora no están preparados. Entonces, ¿dónde está la lógica de todo esto? Está mal la lógica de todo esto. Entonces tenemos que recuperar la rectoría de los sindicatos, y hay que decir, el presidente Peña Nieto se atrevió a hacer una reforma de veras. La del tercero es de veras, si no, no habría la agitación que hay, la resistencia que hay, pero tenemos que implementar. Bueno, entonces recuperar rectoría, profesionalización docente, si no tenemos buenos maestros, directores y supervisores, que no se confundan. Los maestros quisieran hacerle pensar a la gente que Mexicanos Primero es enemigo de los maestros. Mentira podrida. Somos los mejores amigos de los verdaderos maestros, pero no queremos a un disque maestro frente a grupo, y mucho menos a un aviador y comisionado ganando del dinero que le corresponde a los maestros. Tercero, gasto transparente y eficiente, y autonomía escolar y participación social en la siguiente lógica. Y esto, por favor, como aquellas gráficas primeras, grábenselo. La escuela pública no es del gobierno. Lo repito, no es del gobierno, ni nos la da gratuita, ni tiene calidad. ¿De quién es esa escuela si es pública? Es de todos ustedes, es de todos nosotros. La escuela pública es de todos, si no, no es pública. En México confundimos público con gubernamental. Y el 90% de los estudiantes estudian en escuelas públicas. Entonces, si no sacamos adelante a las escuelas públicas, no sacamos adelante a México.
entonces nos tenemos que involucrar en las escuelas públicas. ¿Qué hemos avanzado en estos últimos 2 o 3 años? Rápidamente, y con esto concluyo. Mucho mayor atención y priorización a lo educativo. Hoy todas las encuestas dicen que ya están haciendo la preocupación en los padres de familia en relación a la educación. Y eso es bueno. Espero que de panzazo haya ayudado a generar este efecto. Pero hay preocupación. Y la más valorada de las reformas por los mexicanos, de las que se han llevado a cabo en esta administración, la reforma educativa. Entonces estamos empezando a despertar a todos estos datos. Segundo, se hizo la reforma constitucional, la reforma de la legislación secundaria y ya se armonizaron también las leyes locales. Se puso fin a la doble negociación. Primero negociaban a nivel federal y luego venían a negociar con el gobernador. Entonces llevaban doble ganancia. Eso fue inflando el precio de la educación sin darnos más calidad educativa, porque nunca ha estado vinculado qué le damos a los maestros con el resultado de los niños. Es simplemente darles más y darles más y darles más. Eso ya se terminó. Se recentraliza el pago de la nómina magisterial federal. A partir del 1 de enero paga Hacienda. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que los gobernadores no tienen ni la fuerza, ni la valentía, ni la virtud, ni la moral para corregir este problema. Esa es la verdad. Y creo que me adelanté tantito. ¿Te regresas tantito, Mir? Se acabó la venta, la herencia y la entrega en automático de las plazas. Todas se tienen que concursar. Todas se tienen que concursar. Entonces solo los mejores, los que quedan hasta arriba en la lista de prelación, pueden sustituir a los que se están yendo. Eso va a renovar los cuerpos magisteriales. Y vuelvo, ya no con gentes que no vienen preparadas o que compraron o heredaron su plaza, sino con gente que está entre la mejor de su generación. Y tenemos que poner mucho énfasis en formar a los futuros maestros para darnos una rotación hacia la mejora. Luego, se tiene que evaluar a todos los maestros. Perdón, un punto antes. Ya a partir del 2016, se generaron ahí una ventanita de 2 años todavía. Cualquiera persona que venga del TEC de Monterrey, de la Universidad Autónoma de Sonora, podrá ser maestro en una escuela pública. Hasta ahorita, en primaria, solo maestros de las normales. Y las normales son, por lo general, muy pobres, muy mediocres y son unos servideros de grilla, ¿no? Están preparando a gentes que van a recibir o preparaban a gentes que iban a recibir plazas vitalicias para quedarse en el servicio educativo toda la vida, ganando sin necesariamente servir. No quiero ser injusto con los maestros, hay magníficos maestros. Acabamos de premiar a la maestra Ramoncita de Sonora como una de las mejores maestras de México. Hay magníficos maestros en Sonora, pero son los menos y van contracorriente. Entonces, ahora podrá venir de cualquier institución una persona, simplemente tiene que estar entre los mejores del concurso. Esto te eleva la calidad, porque ¿quién va a ir a una normal 4 años para luego reprobar el examen de concurso? Entonces las normales van a tener que mejorar. Entonces se fijan cómo los incentivos van amarrando para mejorar maestros, mejorar directivos, mejorar supervisores. Todos tendrán que evaluarse. El que no vaya a evaluación, fíjense, primera evaluación obligatoria en la historia de la educación en México, año 2015. Era tan poderoso la fuerza de los sindicatos que no se evaluaban los maestros. Y entonces, ¿cómo podíamos saber si era maestro o no era maestro? Muchos de ellos no son maestros. ¿Por qué lo digo con tal certeza? Porque 75 o 80% de cada generación no aprende. Pues por eso, está sencilla. Consecuencias para las evaluaciones. Si tú ya tenías plaza vitalicia, repruebas, tienes que ir a capacitación, no vas a capacitación, te vas. Repruebas, vas a capacitación en años consecutivos, no se saltan años. A la tercera reprobada te quitan del grupo y te dan una chamba administrativa. Pero ya por lo menos no estás enseñando a los niños. Si eres del nuevo régimen a partir de junio de este año, el primer concurso, te vas del sistema y no hay ninguna obligación del Estado, causa de rescisión. Se acabaron las plazas vitalicias en la educación. Gran paso, gran paso. Luego, el servicio profesional docente, quienes sí pasen, se certifiquen, hay que pagarles bien,
tenemos que lograr que el maestro sea el héroe de la narrativa de la mejora de la calidad educativa en el país. El héroe tiene que ser el profesionista más valorado de este país. No tiene que ser el que te quita la cuota en la carretera, el que se va y toma la plaza, el que destruye el comercio, el que grilla, el que te arregla la elección. Tiene que ser el que eduque al niño. Y si lo educa, págale bien y dignifícalo. Y hazlo el profesionista más fregón de tu país. El INE es el árbitro y tiene tarjeta amarilla y tarjeta roja, puede invalidar los concursos. Ya se hizo el censo, les dije, sistema de información y gestión educativa para darle seguimiento al censo, padrón actualizable estatal y nacional, y luego más autonomía escolar y participación ciudadana. Voy a tener que irme ya muy a prisa porque veo que me están empezando a corretear. Todo esto se ve bien en papel como el inicio, solo el inicio de muchas reformas que tenemos que hacer para transformar el sistema de educación de nuestro país. Costó un mundo de trabajo llegar aquí. Y les voy a decir una cosa, le acredito gran mérito al presidente Peña Nieto por atreverse a hacer una reforma de este tipo, pero no lo hubiera hecho si no hubiera habido presión social y si no hubiera habido denuncia social de los resultados que yo les presenté. Cuando a un político lo presionas con los datos, con la información verídica, objetiva de ese diagnóstico del cual yo les hablaba, y luego a la exigencia le acompañas de la propuesta, porque créanme que la sociedad civil tuvo mucho que ver con cómo salió esta reforma, entonces las cosas empiezan a cambiar. Pero no nos podemos quedar con el cambio a la Constitución, porque es mucho más difícil reformar la realidad que la Constitución. Y los políticos, una vez que cambiaron la Constitución, dicen, ¿ya vieron qué gallo soy? Y para atrás.